confirman si están viendo la pantalla? Sí, sí se mira. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿listo? Muy buenas noches, estimados estudiantes. Hoy tenemos 5 de octubre del 2024 y esta es la webconferencia correspondiente a la unidad 2 de nuestro curso de métodos numéricos. Entonces, ya ingresamos a la tarea número 2. Esta tarea número 2 tiene como fecha de inicio el 2 de octubre, es decir, inicio de 3 días, el miércoles exactamente, y tiene como fecha de finalización el 29 de octubre, ¿vale? El peso total de ponderación de esta tarea es de 115 puntos y básicamente es como siempre, es decir, tenemos que resolver 3 ejercicios. Y para resolver esos 3 ejercicios, lo que debemos hacer es, primero, nosotros escoger un literal con el que vamos a trabajar, A, B, C, D o E, y trabajar básicamente los ejercicios correspondientes a ese literal. ¿Listo? Recuerden que los aportes que hagamos en los foros, que los aportes que hagamos tienen que ser con el archivo IPYNB que genera el notebook, ¿listo? Que genera el notebook. Entonces, es muy importante que entreguemos pues la tarea a tiempo, que hagamos los ejercicios a tiempo. También quiero comentarles, estimados estudiantes, que el día de hoy exactamente les envié a sus correos electrónicos y de hecho también lo puse en los foros. Puse una guía correspondiente a este curso. Entonces, ¿qué pasó aquí? Puse una guía correspondiente a esta unidad, ¿listo? A exactamente la unidad 2. Esa guía está aquí, es una guía exactamente de 12 páginas y cuenta, o mejor dicho, resume la teoría que vamos a manejar en esta unidad, ¿listo? Yo entiendo que a veces las referencias bibliográficas puestas pues son bastante extensas, entonces por eso hemos desarrollado esta guía que corresponde a los temas de sistemas de ecuaciones lineales, regresión lineal e interpolación. Aquí, pues bueno, una pequeña introducción, se hace un acercamiento, un marco teórico correspondiente, pues por ejemplo, a sistemas de ecuaciones lineales, que es lo que vamos a ver hoy. También pues se ilustra cómo es el método de Jacobi, de qué se trata, cómo es el asunto, cuál es la, digamos, igualdad o la ecuación o la igualdad que vamos a iterar para el método de Jacobi. Entonces es esta de aquí, ahora la hacemos. Y entonces está pues la parte teórica resumida, ¿no? Las condiciones de convergencia y hay ejemplos prácticos o ejemplos resueltos básicamente de cómo se trabaja con esta parte, ¿listo? Es muy importante pues que leamos exactamente, lo leamos pues con detenimiento esta guía para que nos ilustre más sobre el tema, para que quede más claro sobre el tema lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer de esa manera. Están los ejercicios resueltos, ventajas y desventajas del método de Jacobi, y hay un código, pues, que pueden utilizar para desarrollar el algoritmo para el método de Jacobi. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer como lo vamos a desarrollar nosotros hoy aquí. No hay ningún problema, ¿listo? Nuestro trabajo es, pues, observar de que esté bien, de que esté funcionando perfectamente y bueno. También está, por supuesto, el método de Gauss-Seidel explicado, la ecuación o la igualdad que tenemos que, o la iteración mejor que tenemos que desarrollar para Gauss-Seidel. Y, bueno, también el código en Python y, por supuesto, ejemplos resueltos de Gauss-Seidel, ¿vale? Y ventajas, desventajas. Y lo mismo con regresión lineal. ¿Cuáles son entonces lo que tenemos que hacer para poder programar la regresión lineal? El algoritmo, pues aquí está, ejemplos prácticos y también la parte 3, que es la parte de interpolación. Es decir, es una guía resumida, es una guía que es un compendio, pues, de la teoría que tenemos para esta unidad, con ejercicios resueltos, con códigos, con muchas veces también ponemos ilustraciones. Bueno, esto es bastante completa para el curso, ¿listo? De hecho,
de hecho les voy adelantando, estas guías que estamos desarrollando, tanto la guía para la unidad 1 como para la unidad 2, pueden serles muy valiosas al momento de desarrollar su examen final, porque como este resumen todos los temas y en el examen final pregunta sobre todos los temas, por ejemplo, en el examen final dice, ¿cuál es la segunda iteración para el método de Jacobi de tal sistema? Entonces, en este caso, pues lo único que hay que hacer es ver el ejemplo práctico aquí y aplicarlo pues al ejercicio que esté en la evaluación, ¿vale? Entonces, puede ser muy importante estas guías para la evaluación final que tengan. Estas, repito, se las envié hoy, esas se las envié hoy por correo electrónico. Es muy importante que las tengan a la mano, que las impriman, bueno, que las estudien y que las vayan pues aplicando a sus ejercicios, ¿vale? Entonces, esa era pues la anotación que quería hacerles. El día de hoy, como siempre hacemos, vamos a hablar acerca del ejercicio 1 de nuestra guía, ¿listo? De nuestra guía de actividades. Entonces, por aquí está la guía de actividades. En el ejercicio 1, básicamente, nosotros tenemos que resolver sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, este ejercicio 1 es complementario un poco al ejercicio 3 de la tarea pasada. El ejercicio 3 de la tarea pasada era solución de ecuaciones no lineales. Ahora nos vamos a concentrar en sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, por ahí, pues, digamos que hay una parte donde se complementan estos temas. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Primero, vamos a crear un código que ya nos lo dan aquí, ya está el pantallazo del código, tenemos simplemente que implementarlo. Ese código, vamos a ver qué genera, pues lo que va a generar básicamente son dos cosas, una matriz y un vectorcito para poder nosotros trabajar, ¿listo? Ese código, entre otras cosas, efectivamente, va a crear una matriz A y va a crear un vectorcito B. Pero esos vectorcitos, o mejor dicho, esa matriz A y ese vectorcito B que crea, son aleatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que nosotros corramos todo el código, esa matriz A y ese vectorcito B van a cambiar y los resultados pues ya no van a ser los mismos, van a cambiar también los resultados. Por ejemplo, si con el método de Jacobi nosotros corrimos el código y el método de Jacobi supongamos que hizo 30 iteraciones y volvemos a correr todo el código, pues no nos asustemos si al volver a correr todo el código hace solamente 20 iteraciones, porque justamente, como les digo, esa matriz A y ese vectorcito B cambian cada vez que nosotros corramos esta parte del código y eso cambia todos los resultados de todo el trabajo. ¿Listo? Pero justamente por eso en este ejercicio A no es necesario tener literales para cada uno. Es decir, no es necesario que tengamos un literal A, un literal B, un literal C, un literal D y E en este ejercicio A, porque como la matriz es arbitraria, como el vectorcito B es arbitrario, entonces, claro, va a ser diferente para cada uno de los estudiantes. ¿Listo? Va a ser diferente. Entonces, no nos asustemos si mi resultado no está dando igual que el resultado de mi compañero, pues que obviamente, pues al generarse de manera aleatoria, pues van a ser diferentes las matrices y el vectorcito B. ¿Listo? Esa anotacióncita ahí por el momento. ¿De acuerdo? Hasta ahí, claro, estimados estudiantes. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo claro? Sí, Sí, profe, te Bien, llevamos bien. bien, bien. Entonces, vamos a hablar. ¿Listo? El día de hoy nosotros nos enfrentamos a sistemas de ecuaciones lineales. Es un tema, básicamente, que en la matemática se da en álgebra lineal, en matemáticas básicas, cuando uno tiene sistemas pequeñitos, pero es un sistema como este que he puesto aquí. ¿Listo? Todo esto. Ese sistema es un sistema de una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones en este caso, y tiene tres variables, variable X, variable Y y variable Z. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales tiene un número de ecuaciones con un número de variables. Usualmente suelen ser sistemas cuadrados, es decir, mismo número de ecuaciones con mismo número de estudiantes.
Eso pues no necesariamente es así siempre, pero digamos que muchas veces sale un sistema cuadrado. Incluso hay veces que cuando no es cuadrado uno lo puede cuadrar ahí de alguna manera. ¿Listo? Pero bueno. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Todos nos hemos enfrentado a sistemas de ecuaciones, incluso muchas veces hasta en las redes sociales nos salen esos dibujitos que dicen que 2 flores más 3 bananos, no sé qué. Entonces, esos son sistemas de ecuaciones, ¿listo? Sistemas de ecuaciones. Entonces, a cada rato nos salen esos sistemas de ecuaciones. Incluso cuando estamos en aplicaciones, tenemos que muchas veces, muchísimas veces, resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, necesitamos ver una manera o necesitamos ver formas de cómo resolver ese sistema de ecuaciones lineales. Aquí he puesto un sistema de ecuaciones un poco más general. Observen, he puesto cuatro ecuaciones con 4 variables. Variable x1, variable x2, x3 y x4. Es decir, he puesto 4 ecuaciones, 4 variables. Los numeritos que aparecen aquí, A11, A12, A13 y todos los que aparecen con la A son los coeficientes, lo que acá aparecía como 3, 2, 5, 1, menos 7, 4, esos son los coeficientes. Simplemente son los A's que están ahí, ¿listo? Los A's que están ahí, entonces son los coeficientes, ¿de acuerdo? Entonces, ahí he puesto un sistema un poco más general de tamaño 4×4, ¿vale? Entonces, nuestra idea, bueno, uno de los métodos para resolver estos sistemas de ecuaciones es hacerlo de forma iterativa. Así como en la tarea 1, en el último ejercicio, el método de Gauss, el método de la secante, eran métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones. Bueno, aquí también nosotros vamos a resolver un método iterativo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estar iterando y se espera que cada iteración nos acerque un poco más a la solución. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso? O mejor dicho, ¿quién se le ocurrió hacer un método iterativo aquí? ¿O cómo es el método iterativo? Entonces, uno de los primeros métodos iterativos, por supuesto, se le ocurrió a Jacobi, que es justamente el primero que vamos a programar. Y Jacobi, ¿qué dijo? Dijo, yo tengo que resolver este sistema. Entonces, de la ecuación 1, yo voy a despejar x1. Es decir, de la ecuación 1 yo voy a despejar este x1 que está aquí. ¿Listo? Por tanto, de la ecuación 1, yo tengo que todo esto que voy a señalar aquí en verde, pasarlo al otro lado a restar. Entonces, miren, todo esto que he marcado aquí en verde, yo lo paso al otro lado a restar. Entonces, justamente eso es lo que hace Jacobi. Observen lo que hace. Jacobi dice, listo, A11, X1, estoy dejando lo que está en rojo, y todo lo que está en verde lo paso a restar. Es decir, me queda B1 menos todo esto que está en verde, que lo voy a colocar entre paréntesis. Sería A12, X2, más A13, X3, más A14, X4. ¿Listo? Entonces, eso es justamente lo que he hecho yo ahí. Tomar eso que estaba en verde y lo pasé a restar al otro lado. Listo, ahí está bien. Perfecto. Y luego, el A11 que está aquí está multiplicando al X1, lo paso a dividir. Entonces me quedaría así. X1 es igual a A1 sobre A11 que multiplica a B1 menos todo este paréntesis. A12, X2 más A13, X3 más A14, X4. ¿Listo? Todo eso así. ¿De acuerdo? Eso fue lo que hizo Jacobi. Básicamente eso fue. Despejó cada una de las variables así. Entonces, eso lo hizo de la primera ecuación. En la segunda ecuación hizo exactamente lo mismo, pero en la segunda ecuación despejó fue el A2, el X2, es decir, despejó fue este que está aquí. ¿Listo? Perdón, en rojo, en rojo. Este que está aquí fue el que despejó. ¿De acuerdo? Y todo lo que está en verde lo mando al otro lado, es decir, mando este pedazo y este pedazo al otro lado a restar, básicamente. Entonces, eso fue lo que hizo en la segunda ecuación. En la tercera ecuación,
Jacobi despejó la variable x3 y mandó al otro lado todo lo que está en verde y dejó en este lado solamente x3. ¿Listo? Y de la última ecuación, pues x4. x4 aquí y dejó todo lo que está en verde en el otro lado. ¿Listo? Despejó x4 y mandó todo esto de verde al otro lado. Entonces, eso fue básicamente lo que hizo Jacobi. Por ejemplo, la ecuación x3, pues la tercera ecuación, ¿cómo le quedaría la tercera ecuación? La tercera ecuación, bueno, aquí no pusimos la segunda ecuación, la tercera ecuación le quedaría así, x3 es igual a 1 sobre a33, observen que es el coeficiente del x3, y va a quedar entonces b3 menos, y va a quedar aquí entonces a31, x1, más a32, x2, y más el cuarto también, 4x4. ¿Listo? Básicamente eso fue lo que hizo Jacobi. Despejó cada una de esas variables ahí. ¿Listo? Ahora bien, si ustedes observan esto que hemos puesto aquí, justamente es la fórmula que está en la guía de aquí. Miren, es justamente la fórmula que está en la guía de aquí. Dice así, x sub i, que es lo que nosotros tenemos aquí como x sub 1, x sub 2, x sub 3, va a ser igual a a1 sobre a i. Justamente lo que tenemos aquí, 1 sobre a11, 1 sobre a22, 1 sobre a33 y así sucesivamente. O sea que corresponde con eso. Y entre paréntesis, b sub i, es decir, el término constante, aquí está, b sub 1, b sub 2, b sub 3, ¿listo? Entonces ahí está, digamos, pues cuadrando todo. Y luego queda la sumatoria, bueno, restado con la sumatoria de los j con j diferente de i de a sub ij xj. ¿Listo? Entonces, justamente eso es lo que está aquí. Está sumando los términos que son diferentes al término de acá. Observen, si acá está x1, acá no está x1. Si acá está x3, en la suma de acá no está x3, están los demás, pero no está x3. Entonces, eso es justamente lo que está haciendo ahí. Está sumando los términos diferentes al término iésimo, que es el que está colocando, ¿vale? Y él iteró eso. ¿Qué quiere decir eso? Pues que él comenzó a hacer este paso repetidamente y vio que al iterar eso, pues justamente bajo ciertas condiciones, eso iba convergiendo hacia la solución de la ecuación. ¿Listo? A la solución del sistema de ecuaciones lineales que teníamos. ¿Cuál es la iteración? La iteración está aquí. Observen. Vamos a colocarla acá. ¿Listo? La iteración es esta. La iteración es esta. Coloquémosla tal cual como está aquí. Entonces dice así. X sub i, es decir, vamos a iterar la variable x sub i y vamos a encontrar el paso siguiente o el paso actualizado. Por eso le colocamos el paso k más 1. Vamos a iterar el paso k más 1. ¿Listo? Y va a ser igual entonces a 1 sobre a sub i, que multiplica a b sub i menos la sumatoria de los j igual a 1 hasta n, pero j diferente de i, ya dijimos que el mismo iésimo no estaba en la línea, del coeficiente, ¿cierto? A ji, creo que era, si no estoy mal, a ij, xj, pero en la k-ª iteración. Entonces, entendamos cuál es la iteración de Jacobi. ¿Qué es lo que está haciendo Jacobi? Jacobi lo que está haciendo es aplicando este método que nosotros hicimos aquí, aplicando este método, pero de forma iterativa. ¿Qué quiere decir eso? Que él está diciendo, voy a encontrar el paso k más 1, ¿listo? El paso k más 1. Para encontrar ese paso k más 1, yo
hago estas operaciones que están aquí, pero las hago sobre el paso anterior, es decir, sobre el paso késimo. ¿Listo? Sobre el paso késimo. Entonces, él se basa en que su iteración siguiente, en su iteración K más 1, utiliza los resultados de su iteración anterior, ¿vale? Por ejemplo, en este sistema que pusimos aquí 4×4, ¿cómo sería el asunto? Vamos a ver cómo sería el asunto, más o menos, pues, un pequeño grafiquito de cómo está la cuestión. En este sistema 4×4 que hicimos ahí, voy a colocarle lo siguiente. Por ejemplo, la primer variable x sub 1 en la iteración k más 1 depende de las otras variables, pero en la iteración anterior, es decir, depende de la variable x2, pero en la iteración anterior, depende de la variable x3, pero en la iteración anterior, y depende de la variable x4, pero en la iteración anterior. ¿Listo? Asimismo, si yo hago la iteración en la variable x2, en la iteración k más 1, esto depende de x1, pero en la iteración anterior, depende de x3, pero en la iteración anterior, y depende de x4, pero en la iteración anterior. Lo mismo, voy a colocarlas todas, ¿listo? Si yo hago x3 en la iteración k más 1, en Jacobi depende de x1, pero en la iteración anterior, de x2, pero en la iteración anterior, depende de x3, depende de x4, perdón, pero en la iteración anterior. Finalmente, x4 en la iteración siguiente, ¿de quién depende? Depende entonces de las otras, pero en la iteración anterior. x1 en la iteración anterior, de x2 en la iteración anterior y de x3 en la iteración anterior. Entonces, así funciona el método de Jacobi. Cada variable en cada iteración depende de las otras variables, pero en la iteración anterior. Esto se conoce como el método de Jacobi. ¿Listo? De Jacobi. Entonces, dependemos de las iteraciones anteriores. ¿Está bien? ¿Hasta ahí claro, estimados estudiantes? ¿Clara la idea hasta el momento? Sí. Señor, señor. Listo, perfecto. Ahora, nuestro objetivo es también estudiar no solamente el método de Jacobi, sino el método de Gauss-Seidel. Lo podemos explicar de una vez, podemos hacer la comparativa de una vez, y de hecho queda muy fácil ya con esto que hicimos aquí, ya queda muy fácil. ¿Y qué es lo que pasa con el método de Gauss-Seidel? El método de Gauss-Seidel es una mejora al método de Jacobi. Muchas cosas en la parte numérica son de esa forma. Alguien crea un método, alguien crea un algoritmo, llega otra persona, lo mejora y bueno, se convierte pues en otro algoritmo que también es bastante utilizado. ¿Listo? En algunas veces, en algunas ocasiones es mejor Gauss-Seidel, en algunas ocasiones es mejor Jacobi, entonces depende como del problema que tengamos. ¿Listo? ¿Qué es lo que dijo Gauss-Seidel? ¿Qué es lo que quiere decir Gauss-Seidel? Entonces, voy a colocarlo de una vez aquí la idea, mire, para que quede claro. Les voy a colocar aquí Gauss-Seidel. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de Gauss-Seidel? Con esto mismo vamos a tratar la idea de Gauss-Seidel. Voy a cambiar solamente un colorcito, coloquémosla en color, que era color azul para que se note bastante. Entonces Gauss-Seidel dijo lo siguiente. Gauss y Seidel, porque eran dos personas distintas, ¿no? Gauss y Seidel dijeron lo siguiente. Vamos a hacer las iteraciones, pero vean, notemos lo siguiente. Vamos a ver la variable x1. La variable x1 en la iteración k más 1 depende de las otras, de x2, x3 y x4 en la iteración k. Iteración k, iteración k. Listo. Está bien. Esa dejémosla en paz. Dejémosla quieta, dice Gauss-Seidel, no hay problema. Esta dejémosla tal cual.
Vamos a la iteración sobre la variable x2. Entonces dice así, para la variable x2, en la iteración k más 1, yo necesito x1, x2, perdón, x1, x3 y x4 en la iteración k para el método de Jacobi. ¿Listo? Pero Gauss y Seidel dijeron, no, pero momento ahí. ¿Por qué yo voy a utilizar x1 en la iteración anterior si resulta que x1 ya fue actualizado en una nueva iteración? Para yo yo llegar a x2, tengo que haber calculado x1. Es decir, x1 estoy tratando con un dato viejo aquí porque resulta que ya en el paso anterior fue actualizado a x1. Entonces, Gauss-Seidel lo que dicen es no deje a x1 aquí en la iteración anterior. No, eso no me conviene porque ya x1 fue actualizado. Borre eso y coloque a x1, pero en la iteración actual. Es decir, como ya fue actualizado aquí, pues póngalo ahí. Ya fue actualizado, pues póngalo ahí. Los demás, x3 y x4, no han sido actualizados. Entonces, pues no tengo problema con ellos. Ellos están viejitos todavía, digamos. Entonces, no tengo problema con ellos. Pero x1 ya fue actualizado. Entonces, no utilicemos el viejo, utilicemos el nuevo. Y eso es una mejora al método de Jacobi. Por ejemplo, en la variable x3, nosotros necesitamos a x1 viejito, x2 viejito y x4 viejito. Gauss-Seidel dice no. ¿Por qué tenemos que utilizar el x1 viejito y el x2 viejito? Si ya fueron actualizados en el paso anterior, x1 y x2 ya están actualizados. Entonces, no utilicemos los de la iteración anterior, no, borremos la iteración anterior y no utilicemos esos datos, digamos, desactualizados, sino que actualicémoslos a lo que ya tenemos en esta iteración K más 1. Entonces, eso es lo que hace Gauss-Seidel. Actualiza de una vez los datos y entonces el algoritmo debería, en teoría, comportarse mejor. Lo mismo aquí para x4. En x4, cuando se va a evaluar x4, depende de x1 viejito, x2 viejito, x3 viejito. Gauss-Seidel dice no. ¿Por qué tenemos que utilizar los viejitos si ya fueron actualizados en las iteraciones anteriores? Ya están todos actualizados. Entonces, no utilicemos los datos viejitos, sino que actualicémoslos a los datos nuevos que ya tenemos. No utilicemos los de la iteración anterior, sino que utilicemos los de la iteración actual porque ya están calculados, ya están realizados completamente. Entonces, utilizamos los nuevos. ¿Listo? Eso es lo que hace, estimados estudiantes, Gauss-Seidel. Gauss-Seidel entonces va actualizando de una vez las iteraciones con lo que ya está calculado recientemente, ¿vale? Por eso es que cuando vamos a ver la fórmula de Gauss-Seidel, miren que aquí en la fórmula de Jacobi, el paso K más 1 o la iteración K más 1 depende de la iteración Késima, depende de la iteración anterior. Pero si uno va a ver cuál es el método de Gauss-Seidel, vamos a buscarlo por aquí. En el método de Gauss-Seidel aparecen dos sumas, miren, dos sumas. La iteración K más 1 aquí, ¿listo? Es decir, la iteración actual, la iteración actualizada, y esa depende de dos cosas, básicamente, dos sumas. Una suma por acá conteniendo los datos viejos, miren, datos en la iteración anterior, datos viejos, pero otra parte conteniendo las iteraciones nuevas, conteniendo los datos nuevos. Entonces, justamente es eso, ¿vale? Está tratando con una parte actualizada y está tratando con una parte desactualizada. Por eso aquí aparecen dos sumas. Una que está desactualizada, que sería la de acá. Esta suma de acá está desactualizada, está en la iteración anterior.
Pero la suma de aquí está actualizada a la iteración actual, K más 1 y K más 1. ¿Listo? Eso es básicamente las diferencias que hay entre el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. Entonces, a Gauss y a Seidel se les ocurrió ir actualizando de una vez y eso hace que en muchas ocasiones sea una mejora al método de Jacobi anterior. ¿Listo? ¿Qué se debe tener para que haya convergencia de estos métodos, para que funcionen bien? Pues bueno, una de las situaciones que debe tener para que estos métodos funcionen bien es que la matriz asociada al sistema sea una matriz diagonalmente dominante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando extraigamos la matriz de coeficientes A11, A12, A13, A14, bueno, los coeficientes que son los A's aquí, esa matriz sea diagonalmente dominante. Formamos una matriz y esa matriz resulta y acontece que pues va a tener, digamos, una forma, digámosle, pongámosle aquí cualquier número, ¿listo? Pongamos aquí 3, 2, 4, 4, 7, 1, 3, 2, por ejemplo. 3, 3, 1, 7, 4, 1, 1, 3, algo así, ¿listo? Es una matriz 4x4 como el sistema que pusimos 4x4. La diagonal de esta matriz es justamente estos numeritos que se encuentran aquí, ¿listo? Que se encuentran aquí, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa que una matriz sea diagonalmente dominante? Significa que cada uno de estos numeritos le va a ganar a la suma de los valores absolutos de todos los demás números de su fila. Es decir, en este caso no es diagonalmente dominante, tiene que haber un número muy grande, pongámoslo, a ver, aquí en azul, tiene que haber un número muy grande aquí para que sea diagonalmente dominante. Por ejemplo, pongámosle 30. Ahí sí es diagonalmente, bueno, ahí sí la primera fila cumple con la condición de diagonalmente dominante. Observen, este numerito 30 que está aquí es mayor que sumar los valores absolutos de los demás números que están en su fila. ¿Listo? Esos valores absolutos nos dan 10 de hecho y obviamente ese número que está en la diagonal es mayor que la suma de los demás. ¿Listo? En la segunda fila voy a cuadrar el numerito para que sea diagonalmente dominante. Entonces voy a borrar el que está en la diagonal, que es 1, y voy a poner, por ejemplo, 20. Con número 20 ya se cumple que la segunda fila sea o vaya hacia una matriz diagonalmente dominante. Observen, 20 es mayor que la suma de los valores absolutos de los demás números de su fila, que son 7, 3 y 2. Entonces, esa suma de los números de la fila, o de los valores absolutos, me da 7 y 3, 10 y 2, 12, mientras que el número de la diagonal es 20. O sea que sí. Aquí también, por ejemplo, para que sea diagonalmente dominante, al menos en camino, pues, en la tercera fila, pongamos por aquí, por ejemplo, un 15, puede ser, por ejemplo. Con 15 sería porque ese número 15 es mayor que la suma de los demás elementos en su fila, en valor absoluto, ¿no? El 3 más el otro 3 más el 7, claro, eso me da 7 y 3, 10 y me da 13, ¿no? 13 acá y 15 es mayor, ¿listo? Y pongamos el último, arreglemos con el último. Entonces aquí pongámosle, por ejemplo, un 10, con un 10 basta. Ese 10 es mayor que la suma de los valores absolutos de todos los elementos de su fila. ¿Listo? Que eso me da 6, pues, y la diagonal me da 10. Ahí ya me queda una matriz que es diagonalmente dominante. ¿Listo? Los elementos que están en su diagonal son mucho más grandes o son más grandes que la suma de los valores absolutos de los demás elementos en cada una de sus filas. Es una de las condiciones, una condición suficiente para que el método de Jacobi y el de método de Gauss-Seidel converja, que esos números en la diagonal sean grandes. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo será el algoritmo. Yo en esta ocasión lo tengo ya programado, en otras ocasiones pues lo hemos programado desde cero, pero en esta ocasión pues ya está programado. ¿Listo?
Estimados estudiantes, ¿hasta ahí clara la idea? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Sí, señor, profe, todo bien. Listo. Bueno, porque también dice aquí, listo. Entonces, vamos a ver cómo sería entonces una propuesta de programación para este ejercicio. ¿Listo? Como les digo, es una propuesta nada más. Ustedes lo pueden programar así, no hay ningún problema. Si encuentran otra manera de programarlo, tampoco hay ningún problema. Nosotros simplemente como tutores revisamos de que el algoritmo que hayan realizado pues esté correcto, que esté funcionando bien. Si está funcionando bien, no hay problema. ¿Listo? No tienen que hacerlo tal cual, lo hacemos nosotros, pero pues es una idea de programación, ¿vale? Tenemos estudiantes justamente que, créanme, se crean unos programas súper sofisticados de lo que hemos hecho. Eso sucede siempre. Pero bueno, no hay problema si se desarrolla como lo hacemos aquí. Nosotros tratamos de desarrollarlo lo más básico posible para que quede claro para todos, ¿vale? Tanto para los que tienen un nivel avanzado como para los que apenas estamos empezando, digamos, en programación en Python, que también lo hay en el curso, ¿listo? Entonces, bueno, la guía de actividades. Primero veamos exactamente qué es lo que hay que hacer en la guía de actividades. Dice así: en el ejercicio 1 de esta actividad no está dividido por letras, pues la máquina a solucionar será generada aleatoriamente por el siguiente código, ¿cierto? Entonces, justamente, bueno, ¿qué necesitamos hacer? Una presentación del ejercicio en una celda Markdown. Necesitamos una construcción teórica de ecuaciones lineales usando métodos iterativos, donde se exponga qué son los sistemas de ecuaciones lineales, existencia inicial de la solución, condiciones de convergencia, y la exposición de los métodos Jacobi, Gauss-Seidel, y bueno, el método SOL, pero el método SOL al final no lo terminamos programando, solamente programamos Gauss-Seidel y Jacobi. ¿Listo? Transcripción del código generado de matrices en una celda, ¿vale? El código pues que está mostrado en pantallas anterior. Desarrolle un código Python que determine si el sistema de ecuaciones lineales con la matriz A del código anterior tiene o no tiene solución y si es única. Otro código que determine si la matriz es diagonalmente dominante y si los métodos descritos, pues abajo, convergen o no. ¿Listo? Entonces, aquí hay dos cosas por hacer, ¿vale? Tenemos que desarrollar un código que determine si el sistema de ecuaciones tiene solución o no tiene solución. Si es única, pues, si tiene solución o no tiene solución y si es única. Y otro código que determine si la matriz es diagonalmente dominante. Ya expliqué lo que era diagonalmente dominante. ¿Listo? Y otro código que desarrolle por el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel y que resuelva el sistema de ecuaciones con una tolerancia de 10 a la menos 6 para, bueno, en una norma vectorial, ¿no? Ya explicamos cómo meter esa norma vectorial ahí. ¿Listo? Y realice una gráfica de cómo va convergiendo la solución, número de iteraciones versus la norma del error. ¿Listo? Entonces, desarrolle la gráfica, ¿de acuerdo? Y responda a la pregunta, ¿cuál método es mejor y por qué? Entonces, vamos a ver cómo se desarrollaría eso. Entonces, como les dije, esta ocasión ya tengo pues hecho el código, ya lo tengo cuadrado. Simplemente es para que lo revisemos, se los voy a explicar tal cual. Voy a reconectar aquí. Entonces, bueno, la portada, ¿cierto? La descripción del ejercicio, hay que colocar una descripción del ejercicio y hay que explicar un poco, un marco teórico de lo que son sistemas de ecuaciones lineales. Entonces aquí he puesto uno primero 3×3, uno acá más general n por n, ¿vale? Estos sistemas de ecuaciones se pueden ver en forma matricial, es algo que se ve en un curso de álgebra lineal, se pueden ver en forma matricial como una matriz A por un vector X igual a un vector B, ¿listo? Entonces, justamente esto es lo que vamos a resolver, A por X igual a B, ¿de acuerdo? Voy a aumentarle aquí un poquito el tamaño para que sea un poquito mejor. Y bueno, el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. Entonces, los métodos iterativos, claro, los métodos iterativos utilizamos pues una iteración para poder nosotros converger hacia la solución. ¿Listo? Siempre en los métodos iterativos necesitamos
una posición inicial o un vector inicial, algo con que iniciar la iteración. En estos métodos iterativos nosotros podemos iniciarla de hecho en cero, no hay problema con eso, se puede iniciar en cero, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Método Jacobi, bueno, la ecuación que ya pusimos o la igualdad que ya pusimos hace rato, esta iteración que ya pusimos hace rato, aquí simplemente, bueno, aquí está la iteración késima, voy a colocarle k más 1 y aquí k, que fue como lo habíamos tenido, como lo teníamos hace rato, ¿listo? Así sería, la iteración siguiente es igual a 1 sobre AI, B sub I menos la suma en las iteraciones anteriores, ¿vale? Y bueno, ahí está pues explicado cómo se desarrolla, cómo es el asunto. Esto ya lo hicimos también en el notebook, que fue que despejamos las variables y esto, ¿no? Despejamos la variable y vimos cómo era el asunto al despejar la variable. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero, siempre lo hemos hecho, siempre que hemos trabajado en algún CIPA, en alguna web conferencia, lo primero que hacemos es importar las librerías especializadas, ¿no? En este caso necesitamos solamente dos. Necesitamos NumPy, que es la librería especializada en matemáticas, en trabajar con esto de matrices, con esto de vectores. Siempre les he comentado, no es la única librería, pero sí es una de las más completas y las más utilizadas. Entonces, NumPy, pues, por ahora, ¿listo? Y la otra es Matplotlib. Esa ya la hemos utilizado también. Como en esta ocasión nosotros tenemos que hacer gráficas de error, entonces, pues, Matplotlib es la librería especializada en gráficas, ¿no? O es una librería especializada en gráficas, ¿vale? No es la única, por supuesto, hay mejores, incluso más bonitas, pero bueno, Matplotlib es una de las más utilizadas también. Entonces, vamos a utilizar esta por el momento. ¿Listo? Segundo, generamos, o mejor dicho, transcribimos el código tal cual que está en la guía de actividades. Este código que está aquí, lo transcribí tal cual, ¿listo? Lo transcribí tal cual. Entonces, ese es el segundo paso. Tomarse el tiempo para transcribir el código, ¿vale? Entonces, tal cual lo transcribí. ¿Qué es lo que en este caso vamos a crear? ¿O qué es lo que me está diciendo este código que vamos a crear? Está diciéndome lo siguiente. Primero, vamos a darle un tamaño de 10. N igual a 10. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a generar una matriz de orden 10 o de tamaño 10 por 10. Aquí está, mírenla. Esa matriz A igual a np.random.rand, ¿qué es lo que está diciendo? ¿O qué es lo que estamos utilizando aquí? Estamos diciendo que con la librería NumPy, por supuesto, me cree una matriz de tamaño 10 por 10, pero que tenga números aleatorios. Con este código como tal, me crea una matriz de orden 10, tamaño 10 por 10, pero con números aleatorios, de hecho, entre 0 y 1. En la función random siempre funciona entre 0 y 1 inicialmente. Entonces, entre 0 y 1. ¿Listo? Estos otros códigos de aquí, estos otros códigos que están aquí, simplemente es para que me quede una matriz diagonalmente dominante. Miren que aquí está básicamente lo que está haciendo es sumando la matriz identidad. Bueno, entonces ahí me va a generar con estos códigos una matriz. Creo que tengo una duda. Claro, dime. Ahí arriba donde en la segunda línea, en la tercera línea del código, donde B es igual a np.random, ajá, en la guía está hasta punto random, entre paréntesis, n, no está el más 10. Ah, sí, exactamente, sí. Es algo que yo añadí, yo lo puse simplemente para que observemos mejor cómo funcionan los algoritmos, ¿listo? Listo, profe. Es para que veamos cómo funcionan mejor los algoritmos. Yo lo puse. Originalmente, sí. Mira que aquí estás al espacio corrido porque originalmente tienes toda la razón. Es así, ¿vale? Yo lo puse de manera ilustrativa para que veamos cómo funcionan mejor los algoritmos, para que ese vector B sea un vector más grande. Entonces, si ustedes se fijan, de hecho lo voy a correr aquí, le voy a quitar el 10, ¿listo? Le voy a quitar el 10 como está en la guía de actividades. Corro todo esto.
Ah, bueno, el vector B lo imprimí. Aquí está, miren. Imprimo el vector B aquí, ¿vale? Cuando imprimo el vector B, me genera este vector que tiene 10 componentes, por supuesto, pero como ustedes notan, cada una de las componentes es un número entre 0 y 1, justamente porque es simplemente RAM, ¿cierto? Y ya les dije, la función random crea números aleatorios entre 0 y 1. Por eso es que el vector B es muy chiquito, digamos, entre comillas, muy chiquito. Está todos los numeritos, todas las componentes entre 0 y 1. Cuando yo le pongo el más 10 aquí, de manera pues ilustrativa, solamente para que, digamos que pues más ilustrado, mejor ilustrado el ejercicio, corro otra vez todo esto, el vector B que se genera ya no es tan chiquito, ya son números aproximadamente entre 10. Es justamente solamente para eso, para que me quede un vectorcito con componentes más grandes, ¿vale? De esa manera pues se ilustra como mejor el ejercicio, pero por supuesto ustedes lo pueden dejar sin el 10, que no pasa nada. ¿Listo? ¿Está bien? Listo, profe. Gracias. Bueno, y aquí yo imprimo, bueno, este fue el código, ¿no? Yo imprimo la matriz A, ¿listo? Entonces, lo que les decía, ese código que está aquí tiene como objetivo crear una matriz que sea diagonalmente dominante. Justamente ustedes pueden verla aquí. Ya está la matriz aquí. Desde aquí hasta aquí es una fila de la matriz, sino que por cuestiones de espacio, pues no la muestra así totalmente horizontal, pues sino que me la divide en 2 renglones. Pero desde ahí hasta aquí va la primera fila de la matriz con 10 componentes. ¿Listo? Si ustedes se fijan, la componente A11 es 34. Los otros son 2.5, 2.4, 2.7, 3.1. Es decir, son números mucho menores. Eso lo que ocasiona es que, claro, la matriz que se genere sea una matriz diagonalmente dominante. Y de hecho también va a ser simétrica. Para los que se acuerden de álgebra lineal un poquito, va a ser simétrica. Miren que aquí está 2.5, 15, 81, 228 y aquí también está el mismo. Miren, 2.5, 15, 81, 228. Es decir, es una matriz simétrica también. ¿Listo? Entonces, me generó una matriz cuyas filas van a ser diagonalmente dominante. Miren la segunda fila. En la segunda fila, la segunda componente es 33 punto algo y las otras componentes son prácticamente 2 algo, 1 algo, 3 y piquito. Entonces, pues, diagonalmente dominante. Y así todas. ¿Listo? Entonces, claro, ese código tiene como objetivo generar una matriz que es diagonalmente dominante. Tercer fila, cuarta fila, y en todas sucede lo mismo. 30 y pico en la componente de la diagonal y las otras componentes bastante chiquitas. ¿Listo? Ese es el objetivo de ese código, crearme una matriz que sea diagonalmente dominante. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí pues imprimo el vector B también simplemente para que veamos, ya lo vimos cómo funcionaba, cómo cambiaba cuando le quito el 10, cuando le dejo el 10, imprimo el vector B. Y ahora, ¿por qué buscamos el determinante de la matriz? Porque resulta y acontece que nos apoyamos de un teorema del álgebra lineal. Entonces, en el álgebra lineal o de álgebra lineal nosotros tenemos lo siguiente. Si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones lineales, AX igual a B, con la matriz A cuadrada, es decir, de tamaño n por n, es decir, mismo número de filas y de columnas. En álgebra lineal nosotros tenemos lo siguiente, o hay un teorema que indica que este sistema tiene solución única, de hecho, única, voy a colocarle aquí, si y solo si o siempre y cuando el determinante de la matriz A sea diferente de 0. ¿Listo? En álgebra lineal nosotros tenemos ese teorema. Dice, si tenemos un sistema de ecuaciones lineales cuadrado, es decir, mismo número de ecuaciones con mismo número de variables, ese sistema de ecuaciones tiene solución única si y solo si o siempre y cuando el determinante de la matriz sea diferente de 0, es decir, la matriz sea invertible. Entonces, justamente lo que hacemos aquí, calculo el determinante
de esa matriz, eso lo calculo con esta función. Es una función de NumPy, miren. np.lineal álgebra, de álgebra lineal, y que me calcule el determinante de la matriz A. Entonces, np de NumPy, que en NumPy pues nos dirijamos a la parte de álgebra lineal, ¿cierto? Que tenga que ver con las funciones de álgebra lineal, y que me calcule el determinante de la matriz A. ¿Cuánto da ese determinante de la matriz A? Da un número grandísimo, da, bueno, miles de millones en ese caso, ¿cierto? Da un número inmenso, ¿listo? Pero ¿qué me está diciendo? Pues que el determinante es diferente de 0, ¿listo? El determinante es diferente de 0. Entonces, al hallar el determinante de la matriz A, obtenemos un resultado distinto y ni siquiera cercano a 0, lo que indica que la matriz A no es singular, es decir, es invertible, el sistema no está mal condicionado y que indica que el sistema tiene solución única. Entonces, para poder examinar si el sistema tiene solución única, basta con encontrar el determinante de la matriz. Si el determinante de la matriz es diferente de 0, el sistema va a tener solución única. Si el determinante de la matriz es grande, pues es mejor para los sistemas de ecuaciones, puesto que un determinante cercano a 0 quiere decir, entre comillas, que la matriz casi que es singular y bueno, puede formar problemas ahí, ¿listo? Pero si está alejado de 0, pues genial. Entonces, esa parte la resolvemos con el determinante simplemente. Calculamos el determinante de la matriz, diferente de 0, implica que el sistema tiene solución única y listo, se acabó, ¿vale? Vamos a ver cómo ver si la matriz es diagonal, es diagonalmente dominante, ¿no? Es diagonal dominante. Entonces, aquí se genera el código para examinar si esa matriz es diagonal dominante, ¿vale? Primero, n igual a longitud de b. Nosotros ya teníamos n, de hecho, n es igual a 10. N es igual a 10. Y lo que tenemos que hacer es comparar, así como lo hicimos aquí, comparar el numerito de la diagonal con la suma de los valores absolutos de los demás elementos en cada fila, ¿listo? De los demás elementos de su fila. Repito, tenemos que comparar el elemento de la diagonal con la suma de los valores absolutos de los demás elementos en su fila. Si el elemento de la diagonal es mayor que la suma de los valores absolutos de los elementos en su fila, pues entonces va en camino a ser diagonalmente dominante. Es lo que se hace aquí, miren. En esta variable que he llamado AII, voy a guardar el elemento de la diagonal. ¿Dónde los encuentro? ¿Dónde están los elementos de la diagonal? Son los que están en la matriz A, ¿cierto? En la fila décima y columna J décima, es decir, los elementos justamente de aquí, ¿no? Los elementos justamente de aquí, ¿cierto? A11, A22, A33, A44 y así sucesivamente. Entonces, A y I son los elementos de la diagonal, ¿listo? Y tengo que comparar todos los demás con esos A y I. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a generar la suma, ¿vale? Para esos elementos, ¿listo? Entonces, aquí hago la suma con un ciclo for. Miren, digo que sumemos J en rango de n. Quiere decir que sumemos J desde 0. Bueno, básicamente 10 posiciones de J, ¿no? Desde 0 hasta 9, pues 10 posiciones. ¿Listo? ¿Cómo va a ser esto? Vamos a sumar siempre y cuando I sea diferente de J. Es decir, sumamos todos los elementos de la fila, excepto la diagonal que es II. Entonces, por eso I tiene que ser diferente de J. Y sumamos los valores absolutos de esos elementos de esa fila, de la fila A y J, y acumulamos esa suma. Aquí estoy sumando, en este ciclo for, estoy sumando todos los elementos de una fila que sean diferentes de la diagonal. ¿Listo? Cuando haga esa suma de los elementos de la fila que sean diferentes de diagonal, la comparo con la diagonal. Miren, A y I con la diagonal, entonces escribo, si la diagonal es mayor que la suma, entonces que me imprima que la fila es DD, es decir,
diagonal dominante. Entonces, imprimo lo siguiente. La fila iésima es de D, diagonal dominante. ¿Listo? Si resulta que no es diagonal dominante, es decir, si resulta que la diagonal no es mayor que la suma de los elementos de la fila, entonces simplemente que pare ahí y me imprima, bueno, que la fila no es diagonalmente dominante. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Sumar los elementos de la fila. Aquí está la suma de los elementos de la fila diferentes de la diagonal. ¿Listo? Y aquí ahí está acumulada, o está mejor dicho, la diagonal. Comparo la diagonal con la suma. Si la diagonal es más grande que la suma, la fila es diagonalmente dominante. Si no, es decir, si la diagonal no es más grande que la suma de los elementos, entonces la fila no es diagonalmente dominante y pare ahí, porque entonces el método iterativo no va a converger. Entonces paro ahí, ¿listo? Y escribo entonces en el caso, pues que, en el caso, ¿no? En el caso de que si todas las filas son diagonalmente dominantes, pues escribo que el método iterativo va a converger, la matriz es diagonalmente dominante, va a converger. Pero en caso de que no todas las filas sean diagonalmente dominantes, pues que simplemente me escriba que la matriz no es diagonalmente dominante y el método iterativo pues no va a converger. ¿Listo? Entonces, ahí está más o menos explicado qué es lo que se está haciendo aquí, ¿no? Estamos comprobando o estamos realizando la fila, o mejor dicho, la suma de los elementos de la fila y la estamos comparando con la diagonal. Si esa diagonal es mayor que la suma, pues entonces es diagonalmente dominante. Si no, pues no lo es y paramos todo porque no va a converger el método. ¿Listo? Entonces, estimados estudiantes, ¿está claro entonces lo que está haciendo este algoritmito chiquito de aquí? Uy, sí, me fui para allá abajo. ¿Está claro lo que está haciendo ese algoritmo chiquito de ahí? Creo que estaba por aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro o hay dudas? Ah, bueno, estaba diciendo que por ahí que sí está claro. Listo, perfecto. Entonces, está bien, ¿vale? Entonces, ese es el asunto, estimados estudiantes. Obviamente, pues esto hay que repetirlo, hay que volverlo a ver. Cuando estén haciendo su código, pues es bueno estar siempre revisando la grabación para ver qué dijimos ahí, ¿vale? Entonces, bueno, justamente es eso. Este código, entonces, comprueba si esa matriz es diagonal dominante o si no lo es. Y ya. Si no lo es, detiene todo, ¿no? Si no lo es, detiene todo, ¿vale? En este caso particular, yo corrí hace rato todo el algoritmo, ustedes vieron. Y claro, me da la fila 0 es diagonalmente dominante, la fila 1, la fila 2 y todas las filas, llega hasta la fila 9. Desde la 0 hasta la 9, pues hay 10. Y entonces, claro, como hizo todo, como las 10 filas fueron diagonal dominante, entonces me escribe, bueno, entonces toda la matriz completa lo es. Y entonces estoy seguro de que entonces el método iterativo de Jacobi y de Gauss-Seidel va a funcionar porque esa matriz lo va a permitir, ¿vale? Entonces, ahora sí pasamos al método de Jacobi. Programamos aquí el método de Jacobi. ¿Listo? Observen lo siguiente. He puesto una tolerancia. Esa tolerancia la he puesto del orden de 0.000001. No es porque a mí se me ocurrió, no es porque, digamos, quise ponerla de ese orden, es porque lo dice la guía de actividades. La guía de actividades me dice que tiene que tener una tolerancia de 10 a la menos 6. ¿Listo? Tiene que tener una tolerancia de 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Entonces fue justamente lo que puse ahí. 10 a la menos 6 es esto. Es 0.000001. ¿Listo? Vamos a ver. 10 a la menos 6 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así exactamente. Ahí está bien. ¿Listo? Entonces 10 a la menos 6 la tolerancia. Error. Necesitamos calcular el error. Entonces inicializo la variable error. Esta variable error la he inicializado con un número grande. Ya lo habíamos hecho, de hecho, en la tarea pasada. En algunas ocasiones inicializamos el error grande para que ver cómo va disminuyendo a medida que va convergiendo o que va avanzando el algoritmo. Entonces, en este caso, le he puesto un número inmenso ahí de 100.000. ¿Listo?
Error grande simplemente para iniciar. Esta variable n iter max, ¿qué significa eso? Va a ser la variable que tenga el máximo número de iteraciones que podamos hacer.